Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Tres leyes contrapuestas, parte 2. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Verdog McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, en Romanos 8:2-4 el apóstol Pablo declaró lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de Moisés es vencida por la ley del pecado y de la muerte a causa de la debilidad del hombre. La ley del pecado asimismo es vencida por la ley del Espíritu a causa del poder del Espíritu de Cristo, que ahora vive en él, en nosotros también por la fe. Poole comenta al respecto: la ley es débil para nosotros porque somos débiles para ella. El sol no le puede dar luz a un ojo ciego, no porque alguna impotencia en sí mismo, sino simplemente por la incapacidad del sujeto sobre el que brilla. Es decir, el sol puede brillar con toda su fuerza, pero no puede hacer que un ciego pueda ver. Asimismo, la ley de Dios puede revelarnos la justa, santa y buena voluntad del Señor, pero no puede hacernos que los desobedientes seamos obedientes. Solo Cristo puede hacer que los ciegos vean, y solo la gracia puede hacer que un malvado ajuste su vida a la santa voluntad del Señor. La ley es débil debido a que apela a nuestra carne, viene a hombres carnales y les habla como hombres carnales. Pero la ley del Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre e imparte al nuevo hombre un principio superior que la carne y la ley no puede proporcionarnos. Hooke comentó al respecto: una vid no produce uvas por una enmienda del Parlamento, estas son el fruto de la propia vida de la vid. Así la conducta que se conforma al estándar del reino no se produce por ninguna demanda, ni siquiera por la de Dios, sino que es fruto de la naturaleza divina que Dios da como resultado de lo que Él ha hecho en y por Cristo. Hooke señala que los frutos de Dios en nosotros no provienen de la ley de Dios en nosotros. Esos frutos no vienen de la ley de Dios, sino de la vida de Dios, y esta vida la recibimos por la fe en Cristo, el Hijo de Dios, y es producida por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por lo cual estos frutos de Dios son apropiadamente llamados frutos del Espíritu en Efesios 6. La ley no podía derrotar al pecado, solamente podía detectar el pecado. Solamente Jesús puede derrotar al pecado, y Él hizo exactamente eso a través de su obra en la cruz. Es por esto que leemos: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Para poder derrotar el pecado, Jesús tuvo que identificarse con aquellos atados por el pecado, viniendo en semejanza de carne de pecado. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo eligió cuidadosamente sus palabras aquí, indicando que Jesús no estaba en el pecado de la carne, pero que él se identificó con la carne totalmente. Hasta aquí cabe preguntar: ¿qué es aquello que está produciendo fruto en su vida? Ese fruto, que es lo que usted hace, dice, piensa, siente, hace, ¿es producido por cuál ley? ¿Es producido por la ley de la carne o es producido por la ley de Moisés? ¿O quién produce ese fruto? ¿Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué ley es aquella que gobierna su vida? ¿Qué frutos produce? ¿Cuál será aquella ley que gobernará su vida en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa.
hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.